Buenas tardes, queridas hermanas. Este día les traigo mi testimonio. Voy a usar un versículo de la Biblia que Dios me estuvo hablando desde el sábado. Ya había grabado mi testimonio, pero creo que este versículo cambió todo. Es 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Les voy a hablar un poco de mi testimonio y cómo aplico este versículo hoy a mi vida. Vengo de una familia de solo mamá. Mi papá decidió no estar con nosotros. Tengo 2 hermanos. Viví una infancia a la vez muy dura, pero a la vez bonita, porque hoy que estoy grande y que puedo conocer a Dios, lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios a través de mi vida, por más duro que yo viera las cosas, Él siempre estuvo ahí. Me dio una abuela materna llena de amor hacia mí, hacia mis hermanos, preocupada por nosotros, siempre esforzada por nosotros, siempre enseñándonos principios, enseñándonos valores, enseñándonos qué era el amor de una madre. Mi mamá siempre tuvo que trabajar para mantenernos. Nunca nos faltó nada económicamente, pero sí nos faltó esa figura materna en casa. Mi mamá trabajaba todos los días y cuando ella llegaba, pues era lo mismo, era estar ausente, porque mi mamá era alcohólica. Mi mamá llegaba de su trabajo y se perdía en el alcohol. Todos los días ella tomaba, ella lloraba por la ausencia de mi papá. Fuimos muy maltratados emocionalmente. En lo particular, yo por parte de mi mamá sufría golpes, no nalgadas, no. Mi mamá cuando tomaba, ella se perdía en el alcohol y ella siempre me decía que yo me parecía a mi papá, que por eso me odiaba y me golpeaba hasta sangrarme. Y luego de ahí seguían mis hermanos. Mi hermana, la chica, casi ella no recibió golpes, pero yo y mi hermano mayor sí. Y cuando ella se daba cuenta de lo que hacía, pues era pedir perdón, pero pues al siguiente día era lo mismo. Mi abuela siempre nos protegía, siempre ella estuvo al cuidado de nosotros y nos defendía, pero pues a veces era imposible quitarnos de encima de mi mamá. Dios me bendijo también con un tío, un hermano de mi mamá, que él fue la figura paterna que yo no tuve. Él siempre vio por nosotros, él siempre cuidó de nosotros también, él siempre proveyó para nosotros, ayudaba a mi mamá sin tener ninguna necesidad. Y vivió una infancia dura, difícil. Ver a una mamá alcohólica no es fácil. Pero Dios nos muestra que siempre está al cuidado de nosotros. Mi abuela siempre dio todo por nosotros, nos llevaba a la escuela. Estaba ella en los festejos del Día de la Madre, ella era la que estaba con nosotros. Siempre tuvo amor para nosotros en los cumpleaños, en todo. Ella siempre, cualquier dinero que ella le daba a su hermano era no pensando en ella, era en llevarnos a pasear, en comprarnos lo que queríamos. Ella fue una excelente abuela. Pero cuando cumplo 8 años, mi mamá empieza a conocer la palabra de Dios y empieza a ir a una iglesia pentecostal. Y mi mamá trabajaba los domingos y no podía descansar. Entonces en ese tiempo la escuela dominical era en la mañana y los cultos generales eran en la tarde. Entonces
no había con quien fuéramos porque ella pues no podía dejar de trabajar, su patrona no le permitía descansar los domingos porque el trabajo que ella tenía era de turismo, entonces los turistas eran los fines de semana. Y decide que una tía, hermana de mi papá, nos empiece a llevar. Mi mamá se bautiza en la iglesia pentecostal y sí, deja de tomar. Mi mamá lleva sobria más de 30 años, pero su actitud hacia mí nunca cambió. Siempre me rechazaba, nunca me permitió darle un abrazo, nunca me permitió darle un beso, y eso fue creciendo hasta mi juventud, hasta ahora mi adultez. Eso fue creciendo. A los 9 años mi abuela enferma de neumonía y su hermano decide internarla porque se puso muy grave. Entonces no había quien nos cuidara, quien se hiciera cargo de nosotros. Y mi mamá decide que la madrina de mi hermana la cuide y ella acepta, pero le dice que no puede hacerse cargo de las dos. Mi hermano se iba con mi mamá a su trabajo y pues yo no había quien se hiciera cargo de mí. Entonces decide pedirle ayuda a mi abuela materna, a mi abuela paterna, y pues ahí se complicó un poco más mi vida. Sí me recibió bien porque estaba mi mamá, me recibió bien porque mi abuelo estaba, porque mi abuelo era más afectivo con nosotros. Nunca demostraron cariño en sí, que fueran amorosos, pero yo podía sentir que mi abuelo me quería. Mi abuela no, mi abuela siempre fue mala conmigo y con mi hermana, nos llamaba como las nietas bastardas. Entonces me quedo a cargo de ella y pues la verdad ahí empezó un infierno para mí, porque recibía maltratos de ella, no me dejaba agarrar comida, no me dejaba agarrar agua, para entrar al baño tenía que pedirle permiso. La familia de mi abuela por parte de mi papá era muy grande, era una casa de antes, de la gente que viene de rancho, y tenían un comedor de madera de 12 sillas, donde ahí se sentaban mis tíos, mi padre y mi abuela y mi abuelo. En la mañana ella era muy buena para cocinar, cocinaba en grandes cantidades, porque si algo nunca faltaba en esa casa era la comida, siempre había en abundancia. ¿Por qué? Porque siempre llegaban ahí mis tíos con los nietos y mi abuela siempre tenía comida. Pero para mis primos el trato era diferente que para mí, para mi hermana. Cuando empiezo a quedarme ahí, mi abuela empieza a tratarme de una manera muy fea. Me hacía comerme las sobras de la comida que dejaban mis tíos cuando se iban a trabajar. Me hacía comerme todo lo que dejaran en sus platos. Esperaba que se fueran todos y me decía, ¿me vas a ayudar a lavar los trastes? Y pues yo le decía que sí, pero la forma de lavar los trastes para ella era que yo me comiera las sobras de todos y aparte mi comida. No me dejaba salir a jugar con mis primos allá afuera, me decía, tú nos vas a ver aquí por la puerta, y me agarraba a bachones. Entonces en una de esas que mi mamá me marca para saber cómo estoy, pues yo llorando le digo que me quiero ir, que ya no quiero estar ahí con ella, que me tiene que llevar porque me hacía todas estas cosas. Le empiezo a platicar cuáles cosas. Mi mamá, a pesar de que no estuvo con mi papá, ella siempre se llevó bien con una hermana de él y se querían como hermanas. Y ese fue el error de mi mamá, confiar demasiado en ella. Y la ayudaba a mi mamá. Mi mamá ganaba muy bien porque trabajaba en el mercado Juárez, y en ese tiempo mi mamá nos cuenta que había mucho dinero y tenía pues para aventar para arriba, pero ella siempre, por ser madre soltera, pues tenía que pedir un favor y pues todo era pagarlo, todo era, nada le hacían gratis, ella siempre tenía que pagar por cada favor que le hacían.
Entonces ella decide hablar con mi tía a decirle que su mamá me estaba tratando mal, que me cuidara a ella, que me cuidara a ella y que ella le pagaba. Entonces mi tía, pues la verdad, no hacía nada por ella misma, y estaba acostumbrada a que mi mamá, si le hacía falta mandado, mi mamá le compraba, si le hacía falta pañales a sus hijos, mi mamá le compraba, porque ella tenía un marido muy desobligado, alcohólico y adicto a drogas. Entonces mi mamá le tenía resuelta la vida a mi tía. Entonces ella acepta y me empieza a cuidar, y duré como 2 semanas bien el cuidado de ella. Me gustaba estar ahí porque estaban mis primos, porque me llevaba bien con ellos, me gustaba estar ahí, era feliz mientras estaba yo ahí con ellos, porque mi tía me llevaba a la iglesia pentecostal, y a mí me gustaba saber de Dios, y me sentía segura. Pero después de esos 15 días las cosas empezaron a cambiar, porque el esposo de ella regresa. Él se perdía por meses en los vicios, y se acordaba de que tenía esposa e hijos, y volvía, y mi tía le daba de comer, lo vestía, lo cambiaba, y él se la pasaba dormido, no hacía nada. O sea, él venía a recuperarse para volver a hacer lo mismo. Pero y el esposo de mi tía me empieza a ver de una manera diferente, de una manera que no me veía antes. Empieza a tocarme mis partes íntimas, empieza a hacer que lo toque, hasta que vino el abuso sexual. El abuso sexual pues ya era constante, no era de que un día abusaba de mí y otro no, era constante. Hasta que un día mi tía se da cuenta, pero mi tía tenía un amor enfermizo por él, y decide callar. Y decide no decir nada, y me dijo: tú vas a quedarte callada porque tu mamá me quiere tanto a mí que nunca te va a creer. Y así me empecé a volver aislada de la gente, me empecé a no jugar, a ser más seria. Mi refugio fue la comida. Empecé a refugiar mi dolor en la comida, empecé a comer, empecé a engordar. A los 14 años yo era una niña de 160 kilos, una adolescente de 160 kilos, que usaba tallas 42W de pantalón, de camisa, de playera, porque todo mi dolor lo refugiaba en la comida. Hasta que mi abuela empieza a ver esos cambios en mí y me dice: algo te pasa a ti, algo te sucede, tienes que decirme qué es lo que te sucede. Y yo le decía que no quería hablar de eso. Y tenía otra tía que también era cuñada de mi mamá, a la cual mi abuelita le tenía mucha confianza, y le decía: en Aurora algo está cambiando, ella no es la misma niña de antes. Y mi tía empieza a poner atención en mí, ella iba a la iglesia, y yo ya no quería ir a la iglesia, porque el ir a la iglesia era tenerme que quedar a dormir con mi tía, y mi tía tenía que llevarme, porque si no me llevaba a ella le iba a ir mal con su esposo. Cuando ella se da cuenta, lo único que le dice a su esposo es que lo que me está haciendo a mí no se lo haga a sus hijas. Y ella permitió, y ella fue partícipe de muchos abusos. El día que yo decido hablar, que fue a los 14 años, fue porque mi tía, esa que empezó a poner su mirada en mí, le habló con el esposo de ella, que era hermano de mi papá, y le dice: esto está pasando y estoy segura de que está pasando eso. Y sí, ellos sin decir nada empezaron a poner atención y se dieron cuenta de que yo era abusada sexualmente. Cuando yo cuento mi testimonio me dicen que por qué dejé pasar tantos años, de los 9 a los 14 años, el abuso. Un abuso te paraliza, te hace tener miedo, te hace sentirte culpable de que tú lo ocasionaste. Más las amenazas, y como era tanto
el cariño que mi mamá le tenía a mi tía. Yo decía, pues si es verdad, no me va a creer. Conmigo mi mamá siempre fue muy dura, no me creía nada. Cuando yo le dije a ella, de hecho no me creyó nada. Se dieron cuenta, me alejaron de ellos, me fui a vivir con mis otros tíos. Estuve ahí, no en terapia porque pues no creían tampoco en los psicólogos, pero estuve mucho en oración, en leer Biblia. Me ayudó mucho, pero no como yo esperaba, porque pues estaba muy dañada. Seguí yendo a la iglesia, hasta que a los 18 años dije, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir, porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que a mí me están enseñando que es amor? ¿Por qué permitió que me pasara todo esto? ¿Por qué sigue permitiendo que mi mamá me maltrate? ¿Por qué sigue permitiendo que mi mamá me golpee? ¿Por qué sigue permitiendo que la gente me haga bullying? ¿Por qué sigue permitiendo todo el daño que me hacía la gente? Entonces decido alejarme de la iglesia. Empecé a bajar de peso, me puse a dieta, empecé a bajar de peso y empecé a tener mi autoestima un poco más alta, pero el abuso siempre está en mi cabeza. Me volví rockera, andaba de negro, me ponía piercing, me volví rebelde con mi mamá, ya no me dolían los golpes de mi mamá. Es más, mi mamá ya ni se esmeraba por golpearme porque ya no podía conmigo. Yo me refugié en el rock y contradecir a mi mamá en todo lo que podía. Entonces empiezo a salir a tomar, a fumar. Nunca probé ninguna droga, nunca me llamó la atención. Quise quitarme la vida 3 veces. 3 veces me quité la vida. Ya no seguí estudiando porque mi mamá me decía que si yo quería seguir estudiando y ser alguien en la vida, pues me tenía que costar a mí. Lo intenté, terminé la preparatoria con mi esfuerzo, trabajando, y a los 22 años pues empezó la parranda para mí. En todo lo que da, era fines de semana de borrachera tras borrachera, de tomar como si no hubiera haber mañana. Fumaba mucho, ya no le hacía caso a nadie, ya no me importaba nada. Hasta que a los 24 años conozco a mi esposo, empezamos a ser novios, empezamos a salir, pero también era puro borrachera, puro tomar y tomar. No tuvimos un noviazgo normal de ir al parque, de ir al cine, no, solo era tomar. Entonces yo ahí me empiezo a dar cuenta que él es alcohólico, pero pues en ese momento a mí no me importaba, porque yo decía, pues igual ya me voy a ir de mi casa porque nunca tuve una buena relación con mi mamá. Y a los 4 años de ser novios quedo embarazada de mi primera hija y pues todo va bien, pero él empieza a conocer drogas fuertes, empieza a perder sus carros, sus pertenencias, y tuve a Julieta a los 28 años. La tuve, al año 8 meses quedé embarazada de Andrea, y fue cuando yo ya no volví a ver a mi esposo hasta dentro de 4 años. No lo volví a ver. Yo me hice cargo de mis hijas porque él empezó con adicciones más fuertes, empezó a vender sus cosas, su herramienta de trabajo, el carro que tenía, quedó en la ruina total. Yo creí que jamás iba a volver con él. Empecé a trabajar, a hacerme cargo de mis hijas, vendía hamburguesas, vendía flautas, vendía galletas, vendía de todo para que a mis hijas no les faltara nada. Era muy triste hacerme cargo yo de ellas, no porque no pudiera, sino porque yo pensé que mi vida iba a ser diferente. Entonces, en lo que menos me acordé nunca fue de buscar de Dios. Después de 4 años, y pues hoy le doy gracias a Dios por la vida de mi familia, la de mi esposo, la mía, porque sin él nada pudiera haber hecho. Él siempre estuvo al cuidado de mí. Cuando yo veía las cosas más oscuras, él estuvo al cuidado de mí. Él siempre estuvo ahí a mi lado.
para que yo diera este testimonio y la gente sepa que siempre Dios nos ama y que siempre Dios puede cambiar nuestra vida, siempre Dios puede cambiar nuestro pasado y convertirlo en cosas buenas. Ojalá y les sirva de algo, hermanas, este testimonio, para que vean que Dios construye vidas, construye matrimonios y los levanta de lo más bajo y lo hace brillar. Dios les bendiga, hermanas.